Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. El formato de este video será un poco diferente a lo que suelo subir en este canal, pero este es un tema que me pareció bastante interesante, y esta me pareció la manera más apropiada de hablar sobre ello. Bueno, vayamos directo al punto. GM_construct13 beta. Es probable que varios de ustedes ya conozcan, o hayan oído hablar de este mapa, pero para los que no lo sepan les daré un breve resumen. GM Construct 13 Beta es el nombre que recibe un mapa que, a la superficie, parece una recreación simple de una versión vieja del clásico Construct, incorporando algunas áreas y funciones nuevas. Sin embargo, al ponerse a investigar el mapa por unos cuantos minutos, se vuelve obvio que algo claramente anda mal, y las cosas comienzan a volverse bastante bizarras. En el sentido anglosajón de la palabra. Este mapa, junto a la inmensa cantidad de curiosidades y acertijos que trae, parece ser bastante popular en la comunidad inglesa de Garry's Mod. Sin embargo, no he visto tanto interés sobre esto por parte de la comunidad hispanohablante. Así que he decidido hacer un video sobre ello, tanto como para dar a conocer un poco más este interesante misterio, así como también ver si podemos solucionar o descubrir algo de interés. Otro de los motivos por el cual decidí hacer este video, es porque hace unos cuantos días, ha salido una especie de actualización para el mapa en forma de add-on, el cual añade una especie de multijugador indirecto, convirtiendo a otros jugadores en estas criaturas, las cuales harán esta experiencia mucho más interesante, por así decirlo. Lo voy a matar. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Salid acá, ¡Oye, tu madre! Bueno, ya estamos aquí. Exploremos un poco los alrededores. El primer cambio que podemos ver, es que se ha añadido un letrero por la pared de este edificio. Veamos si el cuarto secreto debajo de la rampa sigue igual. Parece que está todo en orden. Mejor revisamos ese cuarto después. Parece que han añadido unas puertas deslizantes al cuarto blanco. Pero qué carajo. ¿Acaso estoy encerrado ahora? Ah, ya veo. Entiendo perfectamente por qué eso se eliminó del mapa, ya me imagino lo confuso que sería para un jugador nuevo. El espejo sigue igual, pero parece haber un cuarto extra que no está presente en la versión normal del mapa. Veamos qué hay subiendo por estas escaleras. Parece ser un sistema de túneles un poco inquietantes, los cuales me imagino que van alrededor de todo el mapa. Bueno, llevo explorando estos túneles por un rato, y... un momento. Nope, adiós, yo me largo de aquí. Interesante, parece que antes era posible subir por este edificio. Siempre me pregunté cuál era el punto de tener tantos pisos aquí, si no se puede subir a no ser que uses NoClip, o algún add-on para volar. Exploremos este túnel. Siguiendo el camino hacia la derecha podemos encontrar un cuarto que lleva hacia una piscina, la cual está conectada al pequeño lago de afuera. Veamos si hay alguna diferencia en este edificio en particular. Efectivamente la hay, ahora hay unas escaleras con las que se puede llegar hasta la cima. Ah, hay un letrero con los que me imagino serán los creadores del mapa. Me parece un poco raro que no esté tan escondido, pero bueno, de todos modos es un bonito detalle. Lástima que son brazucas. ¿Qué dijiste, filo da No, esta puta? era joda, era chiste nomás. Veamos si hay algo detrás del letrero, seguramente hay algún tipo de interruptor, o algún botón, o... ¡Ajá! ¿Qué pasará si lo presiono? La de su madre, que acabo de hacer, ¿qué está pasando? No entiendo nada y el juego me va a 3 cuadros por hora. Déjenme salir, de su madre.
Creo que mejor espero hasta que las cosas se calmen un poco. Bueno, parece que ya terminó la pelea aquí. Tomaré eso como una lección para no ir presionando botones al azar. Aunque, ¿qué pasará si lo presiono de nuevo? Ah, pues nada. Supongo que solo se puede activar una vez. Bueno, supongo que ya es hora de revisar el cuarto oscuro, ya lo he estado posponiendo mucho tiempo pero ¿qué? ¿Y este NPC? Espera, ahora recuerdo, tengo que bloquear el camino del NPC según dice el addon, así me tendría que dar un objeto útil. Justo a tiempo, y creo que eso tendría que ser suficiente. Bueno, como iba diciendo antes de ser interrumpido, creo que es hora de explorar el cuarto oscuro. Veamos si puedo hacer que el NPC salga de nuevo. Y ahí viene, ahora debo bloquear el camino para poder conseguir el objeto del que hablaba. Thank God someone had the courage to do that. Y aquí lo tenemos, este objeto servirá como un detector para las criaturas que les mencioné antes, el cual podría ser bastante útil. Lo dejaré aquí mientras tanto. Aquí es donde comienza lo raro, tenemos un ducto de ventilación escondido, el cual nos tendría que llevar a un cuarto secreto. Aquí tenemos otra entrada al cuarto oscuro. Por ahora parece estar vacío, pero me imagino que eso cambiará pronto. Y aquí tenemos la primera pista. Tal parece que alguien, o algo, estuvo aquí antes, haciendo estos dibujos. Creo que reconozco la figura sentada en la silla, pero tendré que probar para estar seguro. Algo me dice que tendré que defenderme, así que llevaré esto por si acaso. ¿Pero qué? Bueno, supongo que el cuarto oscuro ya no está vacío. Un momento, ¿qué es eso en el centro del cuarto? ¿Es solo una silla de madera? Y no parece haber nada más en todo el cuarto. Espera, creo que ya entiendo qué hay que hacer. Veamos si esto funciona. Lo dejaré aquí un rato, voy a revisar el detector. Espera, ahí está la figura. Otra vez desaparece sin rastro. Bueno, de todos modos el detector sigue inactivo, así que supongo que seguimos, solos, entre comillas. Parece que ya no hay nada en este cuarto. Supongo que lo único que queda por hacer ahora es poner a la muñeca en la silla. Pero qué diablos, un momento, eso solo puede significar una cosa. ¡Ah! Finalmente, encontramos a una de estas criaturas. Bueno, quizás llamarlos de esa forma es un poco exagerado, ya que técnicamente son solo otros jugadores. Creo que intenta comunicarse conmigo, pero no llego a entender lo que quiere decir. Honestamente me esperaba algo un poco más peligroso, o quizás hostil, pero esto es bastante agradable en realidad. Ok, definitivamente intenta comunicarse conmigo, pero sigo sin poder entenderle. Se supone que la Fishgun debe dejar manchas en la pared, las cuales se pueden usar para escribir, pero por algún motivo no puedo verlas. No. Bueno, suficiente de eso, hora de ir al cuarto oscuro. Veamos qué pasa si intento recrear lo que vi en el dibujo. Interesante, la silla se mueve como si estuviese mirando a la muñeca mientras la muevo. ¡Guau! Pero qué...
Ok, ¿qué se supone que hago ahora? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Espera, ¿acaso estoy cayendo? Bueno, tomaré eso como un sí. ¿Pero qué? ¿No puedo usar no clip? ¿Dónde demonios se supone que estoy? ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien más? ¿Es la cosa esta del demonio otra vez? Muere, hijo de... thought you were here to help. It's not supposed to end like this. ¿Qué? ¿Quién demonios? ¿Pero qué? Ahí está de nuevo. Ok, ¿qué diablos está pasando? ¿Y quién se supone que es este? Y obviamente desaparece así sin más, perfecto. Bueno, al menos parece que estoy en la parte normal del mapa de nuevo. Creo que ya no voy a necesitar estos. Veamos si hay algo nuevo en el cuarto oscuro. Pues parece que sí. ¿Acaso es eso otro NPC? Honestamente me estoy empezando a cansar de que las cosas desaparezcan en el momento que me acerco. No sé si esto es un bug o si es a propósito, pero parece que el suelo se hundió un poco, por así decirlo. Un momento. Esto no estaba aquí antes. Buen intento, pero he jugado demasiado Half-Life como para caer en esa trampa. Veamos si cambió algo en el cuarto secreto. Ahí está el NPC de nuevo. Parece que usa el modelo del padre Grigori del Half-Life. ¿Qué pasará si lo disparo? Ah, ok, me termina matando. Parece que mi cuerpo está cayendo al cuarto oscuro en el que estuve atrapado. Tomaré eso en cuenta si quiero ir ahí de nuevo. Ok, este dibujo es nuevo. Creo que eso es un dron. Hay una figura amarilla con gafas de visión nocturna, una fishgun, y una palanca, radio, lo que sea que está en su otra mano. Espera, todavía no terminé de revisar el dibujo. Diablos. Bueno, de todos modos no tengo ningún addon de drones instalado, así que no creo que pueda hacer mucho. ¡Uy! ¿Qué diablos fue ese ruido? Parece que fue solo un zombi rápido, pero de todos modos no me esperaba eso. Bueno, ya llevo explorando el mapa por unos cuantos minutos y les seré sincero, no se me ocurre qué más hacer. Supongo que podemos terminar este video de manera más positiva. Vamos a la torre con el letrero, esta vez estaré preparado. ¿Qué? ¿Esta figura de nuevo? Interesante, no desapareció aún, y no parece tener intenciones hostiles. Tampoco le puedo lastimar. Supongo que es inofensiva, aunque definitivamente es inquietante. Bueno, ahora sí, por lo que vine. Mueran, hijos de perra. Ok, eso no fue tan satisfactorio como esperaba, pero pues ni modo. Y la figura sigue aquí, interesante. Capaz se siente un poco excluido. No te preocupes, ahora tendrás un amigo. Ah. Supongo que prefiere estar solo. Ok, otro dibujo nuevo. Me pregunto si la figura negra en el edificio es la misma con la que me topé hace poco. Parece que la figura amarilla está sosteniendo un lanzacohetes, apuntando a una de estas criaturas / jugadores reales. Aquí tenemos el dibujo que desapareció hace rato. Parece que el cuarto oscuro está bloqueado por varios tablones de madera, rodeado de luces, soldados y un combine. Les dejaré ver el dibujo un momento para los que lo quieran inspeccionar. Parece haber varios más, pero este es el último dibujo que llegué a encontrar.
No creo que signifique nada en particular, simplemente es una de las varias figuras negras, parada en la entrada del cuarto oscuro. También me encontré con otro de estos jugadores, aunque no pasó nada demasiado interesante. Bueno, creo que eso será todo por este video, hora de ir cerrando. Recuerden que los links a los addons estarán en la descripción, para los que quieran ponerse a investigar. Quién sabe, quizás uno de ustedes llega a resolver el acertijo, no pierden nada intentándolo. Si quieren ver más videos de este estilo, no olviden dejar like y suscribirse, me estarían ayudando inmensamente y lo apreciaría mucho. Si tienen ideas sobre qué más hacer en el mapa, o alguna sugerencia, no olviden dejarla en los comentarios, leo todos y cada uno de ellos. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Adiós.